historia se acerca más ya a nuestro tiempo en estos últimos años. Entonces, después de Benito vino el tiempo de Fernando, un trecho más de este camino, y le continuó el padre Santiago Negrotti. Buenas noches. El 2 de noviembre de 1999, el padre José Repov, que era provincial de hacía un poco más de 4 meses, me llama para pedirme que me haga cargo de la rectoría del ISET. Voy a estar hasta el 2002, hasta el fin de año. Poco voy a contar sintéticamente algunas cosas entre la vida ordinaria, cotidiana y rutinaria de un centro de estudio, y me voy a referir a un punto que yo le puse un nombre un poco filoso, poniéndole acá los intentos fallidos de la afiliación. En 3 etapas, en 3 avances se dieron estos intentos. Primer avance, el padre Benito Santecchia. Segundo avance, la Inspectoría de Buenos Aires. Tercer avance, la Inspectoría de Buenos Aires en unión con la Congregación Salesiana. Padre Benito Santecchia comienza en el 1999 a pensar, bueno, pensar posiblemente antes, pero a anunciar la intención de afiliar el ISET a la Universidad Pontificia Salesiana de Roma en la Facultad de Teología. Hace también propaganda de esto, lo cual, a decir verdad, cayó mal en algunas autoridades de la Iglesia de Buenos Aires, y en el entonces cardenal Antonio Correchino, que era presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y a su vez arzobispo de Buenos Aires, a principios del año 1999 envía una carta al Superior General de los Salesianos diciendo que él no estaba de acuerdo en esta afiliación y que no la iba a permitir. En el mes de agosto más o menos del 1999, el padre Egidio Viganó, que había sido uno de los propulsores de esto, en una reunión tenida en Córdoba, en Cabana, lee esa carta y se discute ahí qué medidas tomar. En esa reunión se decide suspender provisoriamente esa afiliación por, digamos, llegar a una especie de momento de mayor serenidad con las autoridades eclesiásticas. ¿Se acuerdan ustedes que estábamos hacia el final del famoso problema que había habido entre el CELAM y la Conferencia Latinoamericana de Religiosos, que había sido intervenida unos años antes, con esa acusación o excusa de que eran caminos paralelos? La teología que hacía o mantenía el CELAM y la teología que mantenía la CLAR. A raíz de eso, el padre Egidio Villano me pide a mí que hable con el cardenal para explicarle esta situación. Yo tuve ese encuentro con el cardenal y ahí hablamos de que suspendíamos por ahora eso, pero que la necesidad de afiliar el instituto, porque el instituto, el ISET, no daba títulos, era una cosa impostergable. Cuando yo me hago cargo de esta situación, el nuevo padre inspector, que hacía poco que estaba acá a cargo de la inspectoría, el padre José Repov, plantea en el consejo la necesidad de reinsistir en esta afiliación, dado que ese año 2000 se había producido el cambio tanto del arzobispo de Buenos Aires, había sido nombrado Monseñor Bergoglio, que era auxiliar de Buenos Aires, y
el Monseñor Bergoglio había asumido como presidente de la conferencia episcopal, mejor dicho, no era presidente, era Monseñor Carlich, el presidente de la conferencia episcopal. Entonces, hay una reunión entre, yo estuve presente también en esa reunión con Monseñor Carlich, presentándole la necesidad de esta afiliación, la oportunidad, tanto más para crear, digamos, un mayor pluralismo en la enseñanza de la teología y una orientación más pastoral de la que en ese momento tenía el instituto, la facultad de Devoto. A decir verdad, Monseñor Carlich lo recibió muy bien, pero no dio ninguna respuesta. Digo que no le competía a él intervenir en esto. Todos sabemos que para aceptar una afiliación de parte de la universidad que afilia se requiere una carta de presentación de acuerdo del obispo del lugar. También tuvimos una reunión con en esa época Monseñor Bergoglio, el cual dijo que le parecía muy bien lo que le pedían los salesianos, pero que él no podía, a poco tiempo de hacerse cargo de la arquidiócesis, de cambiar una decisión de la autoridad anterior. También tuvimos una reunión con el decano de la Facultad de Teología, el padre Ferrara, el cual dijo que nos parecía muy bueno todo, pero de ahí no pasó. Al poco tiempo llega una nota del cardenal Monseñor Bergoglio diciendo que él no autorizaba por ahora la afiliación. A raíz de eso, el padre José Repón, en una reunión tenida acá en el ISET, se le comunicó a todos los provinciales que por ahora no se podía avanzar en la afiliación. Mientras tanto, se comenzó a pensar en el Consejo Académico que era necesaria la intervención de las autoridades salesianas de Roma. En agosto del año 2000, visita de Argentina, así una visita que viene por sus familiares, el padre Juan Pica, que en ese momento era el director de la Escuela de Teología Espiritual de la universidad, y se le expone a él el problema. Y a su vez se le expone a él la situación del ISET. El padre Juan Pica dice que en otros institutos del mundo se ha dado esa afiliación porque no se daba en Argentina, que era un problema simplemente de Argentina. Pidió que le presentaran cuál era la realidad y veía que el ISET estaba preparado para ser reconocido por la Universidad de Roma, por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, al experimento por 5 años para dar el título de bachiller, con la perspectiva, después de 5 años, avanzar hacia una mayor integración hasta que, cumpliendo todas las condiciones que tenía que tener, pudiera ser convertida también en una facultad que diera títulos hasta el doctorado. El caso se planteó también al rector mayor, el padre Becchi. Imagínense, el padre Becchi estaba muy interesado en todo esto, y entonces desde acá se pidió que se interviniera nuevamente, y desde Roma el padre Pica habló con el cardenal Bergoglio en esa época, y también habló con otras autoridades, pero siempre fue una actitud de todo muy lindo, pero vamos a ver. Al poco tiempo llega una nota del cardenal Bergoglio diciendo que una nota muy escueta, debe ser 4 o 5 renglones, diciendo que ante el pedido de la solicitud de afiliación, el cardenal no iba a dar su aprobación. Conclusión, el padre Repov se reunió también otra vez para comunicarle que esto no iba a ir adelante, y es ahí cuando se pasa al cuarto paso, que fue pensar en una solución argentina. Ya no se puede dar un título desde Roma, afiliándola provisoriamente hasta que después se pensara otra cosa. Se comienza a dar un avance en crear en el ISET el profesorado de Ciencias Sagradas. Ese trabajo se comienza a hacer, pero ya en el 2002 ya no estuve más yo al frente de este instituto. Todo lo que le puedo contar. Muchas gracias.
los últimos años. Muy sencillos, en realidad fue toda la lucha que había que terminar. Yo quiero rescatar, se rescataron elementos históricos y de espiritualidad como la de Benito. Es interesante después poder hacer un análisis de confrontación entre la narrativa de lo que leímos de Benito y la vida del instituto, y es interesante escuchar algunas cosas de eclesiología y de teología que están detrás de esa narrativa, ¿no? Que me parece que son muy buenas para rescatar. Por eso yo quiero rescatar un elemento que fue lo que nos impulsó estos últimos años a continuar, porque en realidad ustedes escucharon semejante herencia, había que llevarla adelante. Dos cosas me parece que son importantes tener en cuenta. Por un lado, lo que yo vine repitiendo en estos últimos años al cerrar cada ciclo lectivo, nos quisimos siempre presentar como una reflexión teológica, filosófica, educativa, de comunicación social también, estos ultimitos años que comenzamos a hacer ya el centro de estudio tan soñado desde el principio, todos juntos. Quisimos hacer siempre una reflexión de alternativa, ni peor ni mejor, sino diferente. Y ustedes saben lo que en el mundo de hoy significa ser diferente, hacia afuera del instituto y hacia adentro. Esto significó en nuestro ser, nuestra forma de ser y de hacer teología. Imagínense que una historia como la de Benito, como la de Güelces, como la de Fernando, como la de Santiago, como la de Abel, como de aquellos que fueron coordinadores del centro, recordamos a Mario, recordamos a Cristian Debut, también, que fue coordinador del centro de estudio, el padre Locata, desde el punto de vista de la filosofía de ciencia de educación, que fue un signo significativo en nuestra formación, en todos aquellos que hicimos el profesorado en los años anteriores al inicio del ISET. Acá hay algunos que recordamos con mucha alegría esos años, con todos profesores con fuerza, así como son los que están ahora, también desde el punto de vista de la educación. Hemos querido ser una alternativa, y esto significa en este tiempo una construcción de una forma teológica, de una reflexión que insistimos mucho en clase con esto de la hermenéutica, la capacidad de poder leer la realidad de nuestros tiempos y sobre todo de los jóvenes y de los jóvenes más pobres, y desde ahí